Bueno, vamos a continuar la serie de enseñanzas que lleva por título ¿Por qué creo? ¿Por qué creo? ¿Por qué creemos que Jesucristo era Dios, por ejemplo? Fue el tema del domingo pasado. ¿Por qué creemos que Él existió? Fue la primera lección. Y ahora hoy la tercera lección de esta serie. Bueno, es la tercera lección, pero es la primera parte, de modo tal que el siguiente domingo vamos a tener la segunda parte y así concluir no solo con la tercera lección, sino también con el tema ¿por qué creo? Con estas 3 lecciones. Antes de pasar al bosquejo, al contenido de esta primera parte, tercera lección de este tema general, quisiera que recordásemos algunas cosas. Fíjense, esta serie de lecciones, y como mencioné en aquella ocasión, son lecciones básicas. Y bueno, ellas tienen el propósito de que aprendamos a poner en práctica la exhortación del apóstol Pedro hecha a los cristianos. Aunque esa exhortación, él la hizo en una de sus cartas. Por cierto, abran las Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer ese pasaje. Él escribe esta carta a ciertos cristianos que estaban bajo ciertas circunstancias, es decir, estaban bajo una persecución religiosa. Pero esta instrucción del apóstol aplica para todos, tiene aplicación general, universal. Dice primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, de la siguiente manera: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y fíjense, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que el propósito de esta serie ha sido y sigue siendo que nos capacitemos para poner en práctica esto, ¿ok? Para que podamos tener la habilidad, la competencia para, dice allí, presentar defensa o dar una explicación. Me gusta una palabra que se usa para definir la palabra griega que Pedro usa allí, que es la palabra apología, y se define de justificar. Debemos justificar, es decir, dar argumentos, dar razones, explicaciones del por qué creemos lo que creemos con respecto a Jesús en este caso. Así que debemos, hermanos, prepararnos en la medida de lo posible para que con humildad y respeto, dice el apóstol, porque él allí también habla de la actitud, del carácter, bueno, estemos lo mejor capacitados para dar una
respuesta, explicación adecuada y eficaz de nuestras convicciones con respecto a Cristo, a los apóstoles, al Evangelio, el Nuevo Testamento, etc. La redención también, la vida eterna, la resurrección, en fin, la deidad de Cristo, como estudiamos en la segunda lección. Miren, que podamos nosotros tener esa capacidad, esa competencia para presentar suficientes razones para, por lo menos, sea para persuadir o para saber explicar a los incrédulos por qué creemos lo que creemos. Con respecto a aquello que es verdadero y digno de ser aceptado por todos los hombres. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo dice allí que palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra de la cual podemos poner confianza y que tiene dignidad, méritos? ¿Cuál es esa palabra? Pablo dijo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el texto dice que esa palabra sea recibida por todos. Es una palabra que tiene un alcance universal, ¿sí? Así que, bueno, el propósito de esta serie ha sido que podamos tener los argumentos y podamos dar una explicación de lo que creemos. Fíjense lo siguiente en esta introducción. Y es un punto importante, porque en la primera lección presenté lo que yo califiqué o llamé evidencias externas. Y en esta lección vamos a ver algunas. Ahora, estas evidencias externas a las Escrituras que vamos a considerar en esta lección número 3, esto es importante, no deben sustituir la palabra de Dios. No deben. Y aun cuando presentemos eficazmente una defensa de nuestra fe con estos argumentos, debemos siempre usar la Escritura, siempre, aunque si se da el caso poder dar estas evidencias externas. Pero la idea siempre es llevar a las personas a que consideren su condición ante Dios, su relación con Jesús y su necesidad del Salvador. En otras palabras, debemos procurar comunicarles acerca del amor, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios y las buenas noticias de salvación en Cristo, para que todo aquel que de buena voluntad cree en Jesús como el Salvador del mundo, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Jesús y se bautiza para el perdón de los pecados, reciba así pues final y definitivamente la vida eterna. Así que debemos procurar eso siempre, evangelizarlos. La idea no es solo y únicamente ganar una discusión, un debate con alguno que no crea lo que creemos nosotros. No, la idea es también evangelizarlos. Muy bien. Pasemos entonces ahora, vamos a tratar la tercera lección en esta primera parte. Lleva por título esta tercera lección:
¿Por qué creo que Jesús murió y resucitó de entre los muertos? ¿Por qué creo que Jesús murió y resucitó de entre los muertos? Miren, partiendo de la premisa que podemos atribuirle credibilidad, confiabilidad a los documentos del Nuevo Testamento, vamos a considerar el testimonio de los evangelios con respecto a ¿qué cosa? A la muerte de Jesús en una cruz romana y su posterior resurrección de entre los muertos, y también las apariciones del Señor a sus discípulos. Y vamos a considerar estas cosas yendo a la evidencia interna que tenemos, es decir, aquí lo que dice el Nuevo Testamento, pero partiendo de la premisa de que ese libro, este documento, es digno de confianza y de crédito. Los escritos, el testimonio de los apóstoles. Son dos puntos principales los que vamos a ver en esta tarde. El primer punto es el siguiente. Fíjense, Jesús fue asesinado públicamente en una cruz romana. La evidencia externa de la crucifixión de Jesús, declarada por un historiador romano un poco después del primer siglo, entre el 115 y 120, y también tenemos la evidencia externa. Cuando digo externa me refiero al Nuevo Testamento, que no viene, no surge, no se origina del Nuevo Testamento. Son documentos que han sido calificados como históricos. El otro historiador es judío, también entre el 115 y 120 de nuestra era actual. Bueno, ambos, que no eran creyentes en Jesús, no eran, este romano y este judío no eran creyentes, ambos sostienen que por la autoridad de un romano llamado Poncio Pilato, Jesús fue crucificado. El historiador romano se llama Cornelio Tácito y él escribió lo siguiente, cito: Cristo, el fundador del nombre. ¿Cuál nombre? Cristianos. ¿Sí? Porque el relato es más largo y habla de los cristianos. Dice Cornelio Tácito que este Cristo fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea, en el reino de Tiberio. ¿Y cómo era la forma en que ajusticiaban o aplicaban la pena de muerte los romanos, en este caso, en este contexto? Por medio de la crucifixión. En este contexto. En cuanto al caso de Cristo, tenemos al historiador judío llamado Flavio Josefo, que él dice lo siguiente, cito: Pilato le condenó a ser crucificado y a morir,
De esta forma tenemos esta evidencia externa, de estos dos hombres, de este romano, Cornelio Tácito y Flavio Josefo, con respecto a la crucifixión de Jesús, de Cristo. Ahora, fíjense, según la evidencia interna del Nuevo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento, a considerar lo que dice el Nuevo Testamento, el testimonio apostólico. Poncio Pilato condenó a Jesús y lo sentenció a morir por crucifixión. No olviden que la cuestión que estamos aquí tratando, este primer punto, es que Jesús fue asesinado públicamente en una cruz romana. Dice Lucas capítulo 23, verso 18. Habla Lucas de la multitud de gente que había cuando Jesús de Nazaret es sentenciado. En el capítulo 3, verso 21 de Lucas relata que la multitud decía: crucifícale, crucifícale, decía la gente, la multitud. Ahora vayan conmigo a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículos 14 y 15. Y fíjense lo que atestigua, lo que dice la evidencia interna acerca de la condena de Jesús. Pública. Dice: Pilato les decía a la multitud, a todos los judíos que estaban allí: pues qué mal ha hecho. ¿Quién? Jesús. Aquí está este hombre, qué mal ha hecho. Pero ellos, la multitud, los judíos, gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, fíjense, al pueblo, de modo tal que esto demuestra que fue un juicio público, una sentencia, una condena pública, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Según Lucas, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, en ese lugar. Lucas capítulo 23, versículo 33, el escritor inspirado ahí relata eso, que llegaron a ese lugar y allí lo crucifican. Ahora fíjense el siguiente detalle. Allí estaba todo el pueblo. Inclusive estaban los romanos allí y todos ellos vieron a Jesús morir en la cruz. Dice Lucas capítulo 23, versículo 35. Y el pueblo estaba, ¿qué cosa? Mirando. Yo estoy diciendo todo esto para que vayamos entendiendo que estas cosas fueron de índole pública, fue un evento público, desde Pilato hasta la muerte del Señor en la cruz. Todos esos hechos fueron públicos. En Marcos capítulo 15, verso 39, dice la escritura, Marcos 15, 39, y el centurión que estaba frente a él
viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Estamos hablando de aquel romano, de aquel militar que estuvo allí contemplando, mirando a Jesús morir en la cruz, en esos hechos públicos allí, judíos, romanos, los enemigos de Cristo. Dice la Escritura que también estaban los discípulos y algunos desde lejos mirando, las mujeres. Ahora fíjense, el apóstol Pablo, años después, escribe la carta a los Filipenses y él confirma que Jesús murió en una cruz. Y para ese entonces, porque yo soy de la tesis que el Nuevo Testamento, aunque todavía me falta estudiar un poquito más acerca de Apocalipsis, los datos de la redacción de ese documento, pero yo soy de la tesis de que el Nuevo Testamento, los evangelios, hechos, etcétera, la carta a los Filipenses, estos documentos fueron escritos antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén, porque ninguno de esos documentos hace referencia de ese evento de gran magnitud. Sabemos de él por la historia secular y las evidencias que hay al respecto de esos hechos. Es más, ese evento de la destrucción de Jerusalén, cuando el general Tito asedió la ciudad y la destruyó el templo y los objetos internos del templo de los judíos fueron tomados, el botín. Y en Italia está el arco de triunfo de Tito, y en sus paredes internas, en el relieve de las paredes internas del arco de triunfo de Tito, está allí un recordatorio de cuando los romanos tomaron como botín todos los objetos del templo de Jerusalén cuando ese evento. Entonces, eso no lo registran ni los evangelistas, ni Lucas, ni Pablo, ninguno de ellos. Entonces la carta a los Filipenses se escribió muy temprano a los hechos de la muerte de Jesús, de modo tal que esa gente sabía lo que significaba morir en una cruz. Y no solo eso, los filipenses, sino que también había la manera de corroborar con los testigos oculares de que ciertamente Jesús de Nazaret, el Salvador, el Señor, el Dios encarnado, había muerto en una cruz romana. Pablo dice en su carta a los Filipenses capítulo 2, verso 8, lo siguiente. Filipenses 2, 8 dice: y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero noten lo que hace Pablo. Él aclara que no fue cualquier muerte, sino muerte de cruz. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de la predicación de la cruz. Habla de que el mensaje que él le llevó a los corintios cuando llegó allí era a Cristo y a este crucificado. De modo tal que inclusive en la predicación acerca del sacrificio de Cristo, el apóstol enfatizó la forma en que murió. Claro que
Eso va más allá de la manera en que murió Jesús, pero implícitamente está el testimonio de Pablo, quien también fue a Jerusalén a entrevistarse con los apóstoles y fue enseñado en estas cosas. Implícitamente habla de la crucifixión del Señor, que Él murió en una cruz, como dice aquí en la carta a los Filipenses. Por tanto, la sentencia a Jesús fue pública. Su muerte en la cruz fue pública. El apóstol Pablo dijo a Festo y al rey Agripa estas cosas. Que Cristo haya venido al mundo y haya muerto, estas cosas le dijo Pablo al rey Agripa y al excelentísimo Festo, les dijo: estas cosas no se han hecho en secreto, no se han hecho en oculto. Todo lo contrario, esto se hizo a la vista de todo el mundo, en el sentido de lo público que fue. De modo tal que no hay duda. Pablo en Hechos 26, así le dice a Festo y a Agripa. De modo tal que Pablo, en un sentido, él reta a Festo y a Agripa a que, a ver, estas cosas, pues vayan, investiguen, vayan y pregunten si esto sucedió o no. Dado que la sentencia de Jesús fue pública, su muerte fue de la misma índole, y la crucifixión era una condena pública por parte de los romanos. Bueno, esto establece la verdad. ¿Cuál verdad? Dado que los hechos, estos eventos fueron de índole público, esto establece la verdad de que muchos fueron testigos de tales hechos, tanto romanos como judíos. Todos le vieron morir en una cruz romana. No había ninguna duda de ello. Inclusive de parte de sus discípulos. De esta forma, es decir, de que Jesús haya muerto crucificado, se cumplió cabal y exactamente, escuchen hermanos, la profecía de la pasión de Cristo. Cristo profetizó su pasión. La pasión tiene que ver, comprende sus dolores antes de la crucifixión, los azotes, la flagelación, la humillación, cargar el madero y ir a Gólgota, su pasión. Noten allí lo que dijo Jesús. Fíjense la profecía de Jesús, la que él le comunicó, Sofi, a los discípulos, a los apóstoles. Abran sus Biblias y subrayen este texto, Marcos capítulo 10, versículo del 33 al 34. Marcos 10, 33 y 34. Lo anterior dicho, los textos citando los eventos públicos de la condena y la muerte del Señor y esos hechos, todo eso fue el cumplimiento de, repito, de la profecía de la pasión de Cristo. Dice Marcos capítulo 10, versículos del 33 al 34 de la siguiente forma.
Son palabras de Jesús a los apóstoles. He aquí subimos a Jerusalén. Y en Lucas 18:31 dice, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Sigue diciendo Marcos, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, que se refiere a los romanos, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Y dice Mateo 28:19, le crucificarán. Y volviendo a Marcos, y le matarán. Aquí hice una armonía de los evangelios, de esta profecía. Hice una armonía, junté Marcos con Lucas y Mateo. Y el resultado fue lo que acabo de decir. Vean los detalles que da el Señor antes, buen tiempo antes de morir. Habla de lo que harán los principales sacerdotes y escribas, de la condena que será llevado a los paganos, a los gentiles, que fueron los romanos, Poncio Pilato. Lo van a escarnecer, humillar, lo van a azotar. Pero noten este detalle, le van a escupir. ¿Cómo pudo saber eso Jesús? ¿Cómo Él pudo predecir un acto que tiene que ver con terceros y que obviamente se tenían que dar las circunstancias para que eso sucediera, pero ese detalle de lo que harían terceros sobre Él? Luego lo van a crucificar y así le matarán. Estos detalles de lo que harían los hombres hasta el punto de escupirle, hablando de la crucifixión y de la muerte. Los relatos anteriores, la evidencia externa de Cornelio Tácito y Flavio Josefo, y lo que yo cité de la evidencia interna es el cumplimiento de las palabras del Señor con respecto a su pasión. Hermanos, estas son razones suficientes, convincentes, sólidas, poderosas, para creer que ciertamente Él murió públicamente en una cruz romana. No hay duda de eso. Punto número 2 y último de este bosquejo. Fíjense. Los discípulos se llenaron de miedo e incredulidad. Aquí hay un resultado, derivó algo en ellos, en los apóstoles. Producto, como dije, producto de que como esos eventos, esos hechos de la pasión fueron públicos, evidentes, indudables. Ahí estuvo Juan cuando Jesús le dijo en la cruz, el Señor le dijo, Juan, ¿he ahí tu madre? Madre, ¿he ahí tu hijo? Y Juan dice en su evangelio que él vio estas cosas y él da testimonio y su testimonio es verdadero para que crean que él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero este punto es consecuencia de eso. Para los discípulos no había ninguna duda, pero lo que resultó, lo que derivó en ellos fue miedo e incredulidad. Miren, debemos recordar que los apóstoles, en primer lugar, abandonaron al Señor.
Y por otro lado, uno de ellos le negó con maldición cuando el Señor Jesús fue puesto preso. En Mateo capítulo 26, verso 56, dice, todos los discípulos dejándole huyeron. Y en Lucas capítulo 22, verso 61, dice la Escritura, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro negó a Jesús. Luego, los discípulos se llenaron de miedo, de terror, de pavor por causa de los judíos. La razón, entiendo, es por todo lo que los judíos habían hecho contra la persona de Jesús. Desde que lo pusieron preso y lo llevaron con el sumo sacerdote, el juicio judío, el juicio romano, los eventos públicos, el pueblo enardecido, pidiendo que lo mataran. Entiendo pues que era un miedo por sus propias vidas. Miren, y Pedro, la negación de Pedro fue el reflejo exacto de tales terrores cuando negó a Cristo. Y digo esto para que pongan en su mente lo que derivó de estos eventos contra Jesús, que fueron de índole pública de parte de los judíos y los romanos, que se originó en ellos. Dice Juan capítulo 20, miren el testimonio del evangelista en Juan 20, 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Ahí están. Era el primer día de la semana, un día como hoy, un domingo, un día como hoy. Estaban ellos reunidos, pero cierra las puertas, porque aquí estamos llenos de pavor, terror y miedo por parte de los judíos. Así estaban ellos, así estaban. Eso derivó en ellos tal comportamiento. Entonces, fíjense, escuchen, Entonces, y como era evidente, era indudable, y pública fue la muerte del Señor, los apóstoles, llenos de miedo, escuchen, fueron incrédulos a las palabras del Señor y a las mujeres que le vieron resucitado. Dice Marcos capítulo 16, verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En Lucas 24, 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál es el punto mío aquí de citar estos dos pasajes? Para que sigamos viendo, observando, considerando lo que derivó del indudable, de lo evidente que fue la muerte de Jesús. Ellos vieron allí, se acabó todo. Y ya ves cómo trataron al maestro. Mira cómo lo asesinaron, imagínense ellos ahí hablando, no, y ahora.
Lo habían dejado y andaban ahí llenos de miedo, imagínense. Entonces estos textos nos describen la situación en la que ellos estaban internamente. Miren, el miedo y la incredulidad, escuchen, fue el efecto psicológico de lo que era contundentemente innegable. ¿Qué cosa? Que Jesús había muerto verdaderamente en una cruz romana y había sido sepultado en una tumba. El maestro había muerto y su cuerpo yacía allí en la tumba de José de Arimatea. El miedo y la incredulidad fue el efecto psicológico de esos hechos. Ellos vieron al maestro, a su maestro, a su señor, a su amo. Lo vieron sufrir mucho. Humanamente ellos vieron un cuerpo, dice el profeta, molido, triturado, quebrantado, con la corona, la flagelación, la lanza por un costado. ¿Quién iba a dudar que ese ser humano había muerto? Lo vieron morir, expirar, cuando dijo: Padre, aquí entrego mi espíritu a ti, en tus manos. Y lo bajan muerto y José de Arimatea se lo lleva al sepulcro. ¿Quién? No había ninguna duda. Y el efecto fue ese efecto que hubo en ellos, ese shock. Y se llenaron de miedo e incredulidad. Por tanto, esta actitud negativa que surgió en ellos, escuchen, es una evidencia ¿de qué? De que no esperaban que Jesús se levantase de la tumba, que volviese a la vida. Ellos no le estaban creyendo a Cristo cuando dijo que volvería de la muerte, sino todo lo contrario. Ellos no tenían ninguna duda que Jesús había muerto y todo había acabado. No tenían ninguna esperanza de volver a ver al Señor vivo otra vez. Todo murió para ellos, todo se acabó. Ahí en la cruz y en la tumba cesó todo. Ya no estaba su protector, su consolador, su guía, su maestro, el Señor, el poderoso, el pastor, su amigo. No estaba ya. Y este efecto negativo, esta actitud que tuvieron negativa, simplemente es un reflejo de eso. Se acabó todo. Y ellos no esperaban. Ellos no estaban en ninguna esperanza de volver a ver al Señor resucitado. Noten lo que dos de ellos dijeron. Noten, en Lucas capítulo 24, versículos del 19 al 21, fíjense lo que allí dos de ellos dijeron al respecto de estos hechos en relación con la persona de Jesús de Nazaret. Dice Lucas capítulo 24, versículos del 19 al 21, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros, los discípulos, apóstoles, esperábamos. Miren la esperanza que ellos tenían y acabó, cesó. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. En otras palabras, ¿sabes qué? Están ellos allí
y era el Señor el que se les había aparecido, pero sus ojos estaban velados para no reconocerlo. En el camino de Emaús, estos, dice Lucas, le dicen a este forastero que era el Señor, pero como ya dije, no lo reconocían. Lo mataron a Jesús. Era profeta, era poderoso en obras. Los líderes religiosos nuestros lo sentenciaron a muerte. Pidieron que lo mataran, lo crucificaran. Eso fue lo que pasó. Y nosotros, bueno, nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a liberar a Israel, en este caso del yugo romano, del imperio romano. Así que bueno, pues se acabó. Hoy es el tercer día de esos eventos, dice el contexto. Ya, se acabó, ya. Así estaban ellos. Ellos no esperaban que Jesús resucitase. No lo esperaban. Sin embargo, para terminar, el Señor había predicho, y lo vimos hace unos instantes atrás. Él había predicho que se levantaría de entre los muertos. En Marcos capítulo 10, verso 34, Marcos 10, 34, Jesús, Él mismo le dijo a los apóstoles: le matarán al Hijo del Hombre, que es Él, mas, sin embargo, no obstante, pero, esa palabrita ahí está interesante. Le matarán al Hijo del Hombre, mas. Esa palabra se usa para unir un contraste, dos ideas diferentes. Bueno, sí, matarán al Hijo del Hombre, pero va a haber algo diferente. Va a suceder algo distinto. Va a haber aquí un cambio de hechos. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es ese cambio de hechos? Porque lo van a matar. Que Él va al tercer día, va a resucitar. Va a morir, ciertamente, no hay duda. Se los estoy diciendo a ustedes. Voy a morir crucificado. Él les dijo eso a los apóstoles. Pero también les dijo, ¿qué pasó allí entonces? Con ellos también les dijo. Pero los hechos van a ser distintos, porque voy a resucitar al tercer día. Al tercer día. Cuenten, 1, 2, 3. Eso dijo Jesús. Jesús había profetizado, había predicho, había dado esta promesa de que volvería a la vida, saldría de la sería victorioso de la muerte y saldría de la tumba como Lázaro al tercer día. Y escuchen, y con esto termino. Y cuando la resurrección de Jesús ocurra en ellos, viéndolo desde la perspectiva de la siguiente lección, ¿no? Porque la siguiente lección, vamos a partir de este punto. Oído al tambor, fíjense, y cuando la resurrección de Jesús ocurra y ellos sean testigos de tal hecho, su transformación será total. Su cambio será radical en su carácter, en la actitud de ellos, en la voluntad de ellos. Hermanos,
Cuando Jesús se les aparezca resucitado y les diga, miren mis manos, miren, soy yo. Cuando eso suceda, va a haber una metamorfosis profunda en ellos, en su actitud, carácter y voluntad, en sus pensamientos y corazones. Y esa transformación, ese cambio en ellos probará la veracidad de la resurrección de Cristo y del testimonio apostólico de que Jesús se levantó de la tumba. Cuando estudiemos el siguiente punto en esta tercera lección, vamos a contemplar esto con las Escrituras, lo que pasó con los apóstoles cuando vieron a Jesús resucitado, lo cual es la garantía por medio de ellos de que ciertamente Él se levantó de la tumba y así se les apareció a ellos.